Vamos a hablar hemos estado hablando sobre el tema de lo que es sanidad interior y liberación, ¿no? Cómo viene la liberación por causa de la sanidad interior. Y hoy vamos a hablar de algo que es importante, son los principios que nos sostienen a nosotros. Vamos a hablar de principios que sostienen. Para eso vamos a leer en la palabra Génesis 1:1. Vamos a leerlo en la Dios habla hoy, ¿verdad? Y dice: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Amén. En la versión Reina Valera dice: en el principio Dios, y en el principio Dios, ¿se acuerdan? ¿Cómo dice? Es un versículo que ya creo que lo hemos leído muchas veces y no lo sabemos. El primer verso del primer libro, del primer capítulo de toda la escritura es bien importante. Y tal vez lo pasamos muchas veces así como muy rápido. Entonces dice que, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Principios que guardan nuestra vida. Los principios, se cree, a nivel de administración, se habla de que los principios es lo que se usa para generar una compañía, un emprendimiento. Sobre un principio se basa una empresa. Es de ahí de donde proviene, y muchas organizaciones que son de tema social tienen principios que la sostienen y funcionan de acuerdo a los principios. Es de un principio donde proviene todo. Acá nosotros, por ley de hermenéutica, entendemos algo que es bien importante que entendamos, y es que tal vez, como no sabemos el verso de memoria y lo hemos replicado tantas veces, se nos volvió como en algo incluso un poco monótono, por decirlo de alguna manera. Y en realidad la palabra de Dios nunca puede convertirse en algo monótono, porque la palabra de Dios siempre es vida. Y dice que es viva y es eficaz. O sea que es contundente la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene por sí misma poder, tiene hálito y tiene neustos de vida de nuestro Dios. Entonces, en este primer versículo lo que nosotros estamos viendo es que de Él y por Él proceden y son creadas todas, absolutamente todas las cosas. Y acá nos está dando a nosotros un lenguaje, nos está explicando algo la palabra principio, y es que Él es el fundamento y el sustento de todas las cosas creadas. Él es el sustento. Más adelante, en el siguiente capítulo, nosotros vemos, más o menos en el capítulo 2, vemos que el Señor le habla al hombre y le dice: usted puede comer, ustedes, hombre y mujer, pueden comer libremente de todos los árboles que yo he puesto acá. De todos los árboles pueden tomar lo que quieran, comer cuanto quieran, cuantas veces quieran, cuando quieran y como quieran. Pueden disfrutar de la bendición que yo les regalé, porque todo lo que he puesto acá les pertenece a ustedes, es de ustedes, es para ustedes. Y les dice: coman libremente. Una cosa es que el Señor les hubiera dicho: coman de a poco y por favor no abusen, porque el Señor les dice: coman todo lo que quieran. Pueden comer con la plena libertad. Ustedes pueden comer con la libertad, que esto que está acá es para el disfrute y la bendición de ustedes. Pero hay un solo árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo que no pueden ni siquiera tocarlo. No pueden tocar ese árbol, mucho menos consumir ese árbol. Y aquí vamos a ver algo, y es que en el Edén hay muchas bendiciones de Dios. Está el respaldo y la presencia de Dios, está la gloria de Dios, está el paraíso hecho una realidad para la raza humana. Pero aún dentro del paraíso hay una prohibición, y Dios sí prohíbe cosas. La gente dice: es que no queremos ir a la iglesia porque prohíben y prohíben. No es la iglesia la que prohíbe, no son los pastores los que prohíben. Es que Dios hay cosas que sí prohíbe. El tema con los seres humanos es que nos dedicamos o nos enfocamos a mirar sobre la prohibición y no sobre todo lo demás que sí podemos disfrutar. Entonces, hay cosas que no se pueden tener en nuestra vida. Y
están purulando, abundan. Y no por el hecho de que ahora abunden y sobreabunden, quiere decir que son buenas. Porque aunque abunden y sobreabunden, sobreabunda más la gracia de Dios, porque donde abunda pecado, sobreabunda gracia de Dios. Es un principio bíblico que viene desde el Edén. Un solo árbol está prohibido y todo lo demás es lícito, pero está en medio del paraíso, porque nunca se prueba tanto el corazón de una persona como cuando ese corazón enfrenta algo que le agrada demasiado a su carne, pero que va en contra de lo que Dios quiere. Nunca se puede decir que una persona es fiel cuando está encima la fiscalía revisándole con todas las contraseñas todas sus redes sociales, lo que hace, a dónde va, cuánto mira, cómo respira, controlando todo lo que la otra persona hace. Y el otro muchas veces lo puede hacer porque no tiene ni cómo respirar, porque en realidad la fiscalía te timbra tarjeta, tiene que timbrar tarjeta, los horarios se los tienen controlados, de hecho hasta la ropa que se pone se la controla. Y no se puede decir que una persona es fiel cuando está bajo una autoridad impuesta. No se demuestra más la fidelidad, o en mejor momento cuando hay variedad y la persona dice: entre tantas personas que pude haber escogido, te escogí a ti para hacerte fiel a ti. Esa es la verdadera fidelidad. Hay un árbol en medio que está prohibido. La sexualidad es permitida dentro de los parámetros del amor y el respeto, la honra, bajo el pacto del matrimonio. Bajo el pacto es honrosa la sexualidad. Ahora, nombro el pacto y nombro parámetros de amor, de honra y de respeto. ¿Por qué? No puedo solamente decir dentro del contrato del matrimonio, no puedo. Si desconozco lo demás, estamos incurriendo en religiosidad y fanatismo, en manipulación. ¿Por qué? Voy a aclararles esto. Es dentro del matrimonio, sí, pero se tiene que dar dentro del orden del respeto, el amor y la honra, la dignidad. No porque ella es mi mujer, hago con ella lo que se me pegue la regalada gana cuantas veces yo quiera, como quiera. Y cuánta bajeza que hace indigna a la otra persona. Ni lo contrario. Porque muchas mujeres aún son más abusadas y violentadas a nivel sexual. Esto deberían escucharlo muchas mujeres. Son más abusadas y violentadas a nivel sexual puertas para adentro de su casa. Son más, podríamos decir, abusadas verbalmente o emocionalmente, puertas para adentro de su casa, cuando hay caricias o acercamientos que son deshonrosos, porque la persona, ahora sí, mi cuerpo, mi decisión, en esto se aplica. Es que es mi mujer y la toco como quiere y por donde caiga y como sea. ¿Quién dijo eso? Es que usted es mía. Espérate un momento. Hay que entender en este orden que cada persona le pertenece es a Dios. Y que aún el cuerpo del cónyuge, los que están casados, se trata con dignidad y con respeto. Porque he escuchado a muchas mujeres de 25, 30 años de matrimonio diciendo: es lo peor estar cerca de mi marido, me siento violada, me siento abusada cuando este hombre me toca. ¿Por qué hay tanta malicia? ¿Por qué hay tanto morbo? Miradas cargadas de lascivia, de lujuria. Ay, pero si es la mujer. No, todo se debe hacer dentro de los parámetros del amor, la honra, la dignidad y el respeto. ¿Estamos? Entonces, la gente muchas veces se enfoca en que Dios me dio todo para mi deleite y para mi bendición, pero me dijo: esto no se hace, esta no es la manera de hacerlo. Mucha gente se enfoca en ese no y pone su mirada en cosas que son destructivas. Ver televisión no es malo, ver programas o series no es malo, ver un documental no es malo. Lo malo es escoger cosas que se pueden mirar que destruyen, porque la mujer vio el fruto y pensó que no era tan malo y lo tomó
y después de que pasó esto, vino la caída del ser humano. Y cuando alguien quita como principio, hace nulo Génesis 1:1, cuando alguien decide quitar como principio a Dios de su vida y pone como principio de su vida a una persona, a una ideología, a un pensamiento que no está alineado a la palabra de Dios, cuando no es Dios el fundamento, porque es que a veces nosotros nos dejamos engañar muy fácil, y más en una agenda progresista como en la que estamos viviendo. Nosotros fácilmente se infiltra tanto la cultura del mundo en la gente que dice ser creyente, y entonces la gente empieza a mirar lo que hay allí y le parece no es tan malo, no es tan incorrecto, pero Dios dijo no toques eso, no toques con esas corrientes ideológicas, no las abraces, no las adoptes, ni las recibas en tu mente. Ese es el conocimiento de lo bueno y lo malo. Y el Señor es claro, tú puedes comer todo, absolutamente todo libremente. Tú tienes tu esposa, disfruta, dice la Biblia, gózate con la mujer de tu juventud. Es lo que dice la Escritura. ¿Y por qué andar mirando lo que no se tiene que mirar y codiciando afuera lo que no se debe codiciar? ¿Por qué? Ese es el árbol que está en medio, que está prohibido, pero hay un mar de bendición dentro de la casa si las cosas se hacen en honra, en respeto y en santidad. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando una persona quita por fundamento a Dios de su vida, entra el pecado. Y que toda cosa que ocupa el lugar de Dios, que Dios debería ocupar, viene a nuestras vidas para esclavizarnos. Lo repito, todo aquello que quiere en nuestro corazón ocupar el lugar de Dios, viene para traer un yugo de esclavitud. Todas aquellas cosas que ocupan ese lugar que le pertenece solo a Dios. La Biblia dice, ¿a qué consideraré a un hombre que es prudente? ¿A qué se le puede llamar? Aquel que construye su vida sobre la roca. La roca es Cristo y Cristo es el verbo y el verbo es la palabra de Dios. Es tan sencillo como esto. La roca es Cristo. Él es el verbo, el neustos, el hálito, el logos, es la palabra de vida. Cristo es esa palabra en acción, esa palabra que el Padre emite, ese hálito que empieza a mover toda la creación y hacerla una realidad desde el comienzo. En el principio Dios creó cielos y tierra. Y Dios creó la tierra y el cielo de una manera tan excelente y tan perfecta que todo está diseñado para regenerarse, para multiplicarse, cada fruto con sus semillas. Dios hizo una provisión de antemano, una provisión abundante y sobreabundante. De hecho, bueno, si el hombre respeta los tiempos de la naturaleza, porque la tierra tiene que descansar según nuestro Dios. La tierra descansa, los animales tienen que descansar, por eso los criaderos mal manejados de una manera irresponsable matan cachorritas, matan perritas. ¿Por qué? Porque las tienen solamente para procrear y sacar dinero y hasta que las matan, las desangran, las acaban sacando crías. Cuando la palabra es clara de cómo es que se deben hacer todas estas cosas sobre la creación y sobre la naturaleza, sobre la tierra. Ahora, nuestro cuerpo por naturaleza está diseñado para enfrentar cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad, cualquiera, aún las peores enfermedades. El cuerpo está diseñado para regenerarse y combatir. El sistema inmunológico puede hacerlo. El tema aquí es de una mala mayordomía. Cuando yo altero la tierra y no respeto los ciclos de la tierra, cuando yo no respeto al animalito, sus ciclos de vida, de reproducción, lo mato. Mato la tierra. La tierra ya no está produciendo como debería porque no se respeta la tierra. Los animales igual. El cuerpo no está respondiendo a sanarse. Cuando Dios nos diseñó para sanarnos, Él puso Jehová Rafa. Jehová Rafa. Jehová Rafa, que aquella mujer tocó con fe el manto y fue sanada. Jehová Rafa. Dios Rafa, el que sana, nos diseñó para que nuestro cuerpo mismo se sane. Cuando hay una mala mayordomía, un tema de mala
conducta, un tema de mala alimentación, de malas prácticas, entonces alteramos el orden perfecto, creado y diseñado por Dios para que nosotros estemos a salvo. Somos nosotros los que dañamos, metemos la mano y dañamos todo, porque Él nos diseñó perfectos. El Señor nos selló con perfección para que de nosotros mismos, de hecho la Escritura lo dice, el que cree en mí de su interior, de adentro. Pero la gente quiere buscar es de afuera. La dopamina se genera desde adentro, con prácticas buenas y saludables, pero la gente cobarde quiere traer de afuera cosas que le destruyan. Si puedo tomarme un batido, ¿por qué prefiero tomar licor? Si puedo comer sanamente, ¿por qué prefiero comer chatarra? Entonces yo mismo empiezo a hacer una mala mayordomía, alterando el orden perfecto. Ahora ni hablar de la sexualidad desbordada, ni la depravación que estamos viendo. Yo le decía al pastor esta mañana, nunca había visto tanta maldad como en este tiempo. Nunca. Llevo 2 semanas viendo tanta porquería que da asco. Da asco lo que yo publicaba hoy. ¿Cómo es que se juntan estos desgraciados? Porque no hay otra palabra, gente sin gracia de Dios. Son unos desgraciados. Estamos afrontando un tiempo tan difícil. En menos de un mes han asesinado y violentado, violado y torturado niños en cantidades en nuestra nación. En nuestra ciudad, en una localidad al norte de Bogotá, un hombre se pasa por la terraza a la casa de su vecina de 82 años y la abusa sexualmente, la tortura, la golpea. Una mujer que vive sola con un hijo en condición, un hijo en condición de discapacidad. Y el desgraciado se pasa por la terraza y viola y tortura a esta mujer, una señora de 82 años. Su vecino, cuando ella le quita el pasamontaña, la máscara y descubre el rostro, el tipo con arma la amenaza para que no denuncie. Sin embargo, ella denunció valientemente. Y tenemos un grupito de gente que solamente le está sirviendo a la agenda progresista de orden mundial. No podemos seguir tapando el sol con un solo dedo. Se juntan ahorita para hacer una canción donde se promueve el abuso a menores de edad, donde abiertamente se está cantando la pedofilia, ¿no? Personajes famosos, reggaetoneros famosos de este país. En la canción explícita, no hablemos de subliminal. Yo le decía a Sara, no hay nada más satánico que el reggaetón. Lo siento, lo tengo que decir. Es más satánico. Hace años atrás, década 90, 2000, se paraban jóvenes con cabello largo, uñas pintadas de negro, maquillados, con sonidos guturales y guitarra y todo eso. Era mi colegio, que era un colegio de religiosas. Se escandalizaban bandas que no voy a nombrar acá, famosísimas esas bandas, que hacían supuestamente sacrificios, que eran después montajes de sacrificios para dárselas de malos. Y las monjas, las religiosas y la gente común veía eso, y uno veía ese tipo de cosas y decíamos, no, qué horrible, eso no es de Dios. O sea, cualquiera lo identificaba, pero así, rápidamente. Tú decías, eso es satanista, no quiero ver, cambiemos de canal, no, qué horrible. ¿Saben qué pasó? Eso no dio tanto resultado para la agenda de orden mundial, porque la gente agarraron un segmento, un mercado pequeño de almas, pequeño, muy pequeño, en consideración a los que ahorita están siendo atrapados por la red del reggaetón. Pequeño. Porque la mayoría de gente repelía ese tipo de cosas porque tú los identificabas y decías, esto no es bueno. Por lo que tú miras, dices no. ¿Saben qué pasó acá? ¿Se acuerdan de la historia de Balaam y Balac? Y no había otra cosa por hacer, y le dice el profeta al rey, lo mejor que se puede hacer es que las mujeres con su seducción y sensualidad se infiltren entre los hombres del pueblo, los seduzcan y los hagan caer en inmoralidad.
y en ese momento perdieron todo el favor de Dios cuando caigan en inmoralidad por causa de la sensualidad y de la inmoralidad. Y tenemos en este tiempo una cantidad de mujeres que se han levantado, una cantidad de mujeres que salen semidesnudas cantando cuanta aberración y vulgaridad se les pasa por la cabeza. Y las mujeres son felices cantando y tarareando coros que las denigran, las vulgarizan. Eso a nosotros no nos representa. Eso a nosotros no nos representa. Qué vergüenza que hayan salido de Colombia. Es que acá tenemos gente que sirve para esa gente y que son muy influyentes, que son como tal vez los encargados de convocar, escoger y convocar y poner en ese orden. Y esta nación es importante. Acá, hace años atrás, se había levantado un avivamiento real. Jóvenes en santidad. Gente que amaba a Dios y dentro de la misma iglesia la avaricia, el poder, se infiltró cegando a muchos de los que creíamos que eran como nosotros. Y ellos vendieron sus principios, y se arrodillaron ante el sistema que es igual al que gobierna el mundo. Y entonces, lo que antes frenaba a la iglesia con oración y ayuno, se desbordó de una manera impresionante. Pero nosotros creemos en la palabra que el Señor nos dio hace un año atrás, donde decía que iba a levantar un avivamiento mayor al que habíamos visto décadas atrás. Y aquí estamos nosotros, como voz de Dios, siendo la resistencia, porque la iglesia cristiana necesita ahora mismo una reforma. La iglesia cristiana necesita una reforma. Y las mega iglesias que se han vendido y que ya vendieron sus principios ante ese sistema corrupto, necesitan de una reforma. Y acá en esta ciudad hay muchas. Hay demasiadas mega iglesias que vendieron los principios y que ya no tienen una sana doctrina, que se alejaron de la sana doctrina. Y nosotros estamos acá para abrazar lo que es palabra de Dios, para militar por completo en corazón, vida y mente para nuestro Dios. Esa es nuestra misión. Si no lo han entendido, se los hablo claramente. Es la misión que tenemos. No vinimos a nacer, crecer y morir. Vinimos porque Dios nos diseñó con un propósito de eternidad. Nunca se nos puede olvidar eso, porque a Dios nadie lo puede engañar. Y Él va a venir a pedir cuentas. ¿Qué has hecho con tus dones? ¿Qué hiciste con tu tiempo? El enemigo no está enojado porque tú estrenaste o no estrenaste. Porque hay gente que piensa que ese es el problema. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El enemigo tiene bronca con aquel que dobla sus rodillas en lo secreto y ama a Dios y se apasiona por Él. Ese es un tema de unción. Ese es un tema de apasionarse por el único que merece recibir nuestra pasión. En el principio Dios creó. En el principio, y la gente vende los principios y quita a Dios como principio de sus vidas. Y cuando alguien quita el principio, al principio de su vida, ha quitado la roca y se está construyendo sobre la arena, aunque tenga apariencia de piedad, aunque llenen templos, aunque llenen estadios, lugares. Mire, eso no es garantía. Eso no es garantía. De hecho, el ministerio de Jeremías era un ministerio muy impopular, porque la gente a la que le predicaba ni siquiera querían escuchar la voz de Dios a través del profeta. Predicarle implicaba ir al cepo, ir a la cisterna, ser golpeado, maltratado y humillado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Una mega iglesia no es la garantía de que las cosas se estén haciendo bien. Para nada. La doctrina es la doctrina. La palabra no se puede corromper más. Y nosotros tenemos que hacer algo. Por eso nos estamos preparando para la misión que Dios nos está enviando a realizar. Es por eso que estamos acá, gimiendo, clamándole a Dios por un milagro. Pero también, al tiempo que estamos clamando por ese milagro, estamos actuando, ¿o no es así? Estamos moviéndonos, estamos actuando, porque la iglesia cristiana necesita una reforma. Se necesita una reforma. Predicadores que solamente buscan dinero, mercadean con la fe de los que son creyentes.
En este tiempo, predicando todavía sobre, vas a conquistar esto. Mire, eso es que, por favor, es añadidura. Pero están predicando sobre la añadidura. No están predicando sobre busquemos el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Ellos están enfocados en predicar sobre la añadidura. Mírenlos, por favor. No todo lo que brilla es oro. Esto es un tema de mayordomía. ¿Saben qué traduce la palabra mayordomo? Luz brillante, resplandor. Eso es ser un mayordomo. Eso es ser un verdadero mayordomo. No todo lo que brilla es oro. Predicadores que están enfocando su sermón solo sobre la añadidura y no están predicando busquemos a Dios, humillémonos delante de Dios. No vienen tiempos fáciles. No vienen tiempos fáciles. Y otros están hablando sobre tiempos fáciles. Y están hablando sobre la añadidura. ¡Qué pena! Y yo no soy un profeta de desgracia, pero es lo que la palabra de Dios nos dice. Miren, es tan delicado esto. Es tan grave lo que está pasando, está tan grave la situación, que gente que antes fue heraldo para nosotros, gente que es la cara de la música cristiana, ahora mismo haciendo alianza con Atalía. ¿Ustedes pueden creer eso? Atalía se ha infiltrado en el pueblo cristiano. Atalía se infiltró. Sí, Atalía. Y tiene ese nombre. Es el mismo principado. Y gente que representó el pueblo cristiano a través de la adoración. Gente que admiramos, gente de la cual recibimos. En este momento han vendido sus principios. Estamos viendo cosas muy complicadas. Perdonen, pero es lo que estamos viviendo. Es el tiempo, estamos viviendo tiempo de apostasía. Dice que por causa de la maldad, el amor en muchos se iba a enfriar, se ha enfriado. Dios mío, pero ¿cómo? Que tiren la red y se lleven a una Carol, a una Farina, como se llame, Farina, o Maluma, o un Blessed, o que se lleven gente que ha militado en la ignorancia. Uno dice es terrible, pero son ignorantes. Pero están engañando aún a los escogidos, aún a los que tenían conocimiento de la verdad. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Vamos a seguir jugando con nuestro tiempo? ¿Vamos a seguir perdiendo el tiempo en cosas vanas, efímeras? El Señor nos llamó para cumplir una misión y qué pena, nosotros no nos pertenecemos. Miren, la Biblia lo dice, Salmo 103:3 dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Dice la Escritura, reconozcan. Hay que llegar a un punto de reconocimiento. Miren lo que dice el Salmo 24:1-2. Salmo 24:1-2, Nueva Traducción Viviente, dice: la tierra es ¿de quién? Y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Todo lo que está establecido le debe honra a Dios. Nosotros no somos de nosotros. Nuestro tiempo no es nuestro. Nuestra vida no es nuestra. Nosotros le pertenecemos es a Él. Nuestra vida es de Dios. Por favor, abran los ojos y entiendan. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos en la recta final. Ya pronto va a llegar el 2030. Ninguno aquí había creído antes de que una pandemia de orden mundial iba a golpearnos a todos. Ninguno acá. Cuando yo lo veía en el año 2009-2010, yo decía, falta mucho. Yo tuve la oportunidad de conocer un poco de la agenda, indagar. Al comienzo con algo de escepticismo, luego fui entendiendo, pero ahora estoy cada vez más convencida de que esta cuestión ya está en avance
y nosotros tenemos que ser claros ahorita. Gente diplomática y política, aquí ya no se puede. Gente que quiere quedar bien con este, gente que quiere quedar bien con aquel, gente que quiere quedar bien con este otro. Miren, cuando es Dios el fundamento, las tormentas nos pueden golpear y nos han golpeado. Pero cuando tenemos a Dios como fundamento, nosotros no nos desplomamos como se desploma el mundo. Nosotros no reaccionamos como reacciona el mundo, porque nosotros tenemos un firme fundamento llamado Cristo Jesús. Él es el fundamento, Él es la roca. Y no podemos estar como la demás gente está. Y nos duele, sí nos duele. Y nos quebramos, sí nos quebramos. Y lloramos, nos desvelamos, está bien. Y lo hacemos delante de Dios, porque de Él procede nuestra vindicación y nuestra fuerza. Es de Él que proviene. No reaccionamos como reacciona toda la demás gente, porque tenemos a un Dios que es real. El tema acá es sacar a Dios de la ecuación. Cuando alguien saca a Dios de la ecuación, está a merced de Satanás, a merced del pecado, del mundo, y Él es implacable, Él es despiadado, Él golpea para dejar medio muerta a la gente, para sacarlos del camino, para dejarlos heridos, para dejarlos desnudos y avergonzados, como lo veíamos la semana pasada en el tema del buen samaritano. Satanás es implacable, inmisericordia, y el que saca a Dios de la ecuación y de fundamento de su vida, se está entregando por completo a Él, al dominio del mundo, del príncipe que gobierna este mundo caído. Y entonces, ¿qué estamos haciendo, muchachos? Creo que ha llegado el tiempo de reaccionar, de entender y tomarse esto con seriedad. No jugamos a ser cristianos, no jugamos a servirle a Dios. Nuestra vida es muy cortica en esta tierra. O díganme si no, 4 años después de la pandemia no se les pasó así como si fuera nada. Como neblina pasaron. Y es que el tiempo está corriendo más rápido, y es justamente porque todo esto ya está caminando. Nos tocó a nosotros ver toda esta situación. Nos tocó. Y si Dios permite que estemos en medio de lo que está pasando, es porque Él sabe que en nosotros está el calibre para soportar esto. Se necesita gente radical. Diplomáticos, no. Políticos, no. No podemos avalar lo que contradice la palabra de Dios. Dice en la Escritura, reconozcan que el Señor es Dios, ¿verdad? Reconozcámoslo. Luego en Proverbios 3:6 dice, NBI, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y la gente cree este versículo así, queridos. Mucha gente dice, reconozcamos a Dios. Miren, son 2 palabras en hebreo, lehodot y yadá, que esa la conocen ustedes. Ya la han visto conmigo en la iglesia, yadá, lehodot. Es examinar algo de manera íntima, profunda, en conocimiento íntimo. Es conocer primero en intimidad algo, a alguien, para luego darle un reconocimiento de gratitud, de honra. Eso es un reconocimiento. Entonces encontramos expertos en arte que han intimado con el arte, han intimado con los artistas, y después de intimar con la obra del artista los llevan a una exposición y ellos están en la capacidad de reconocer que es arte y que es copia, reconocer que es arte, que es de la marca del autor, que ellos, del objeto de su estudio, porque han intimado, han conocido, porque esa es la palabra conocer, intimar. Ustedes saben que en hebreo conocer es relación íntima. Cuando le digo, Señor, quiero conocerte, hace alegoría, significa en su idioma original a la relación entre un hombre y una mujer cuando se hacen una sola carne. Intimar, eso es conocer. Entonces se habla de que yo puedo reconocer a Dios cuando he intimado con Él, cuando he tenido comunión con Él. Dice, reconózcanlo. Y la gente dice, miren, voy a reconocerlo, voy a empezar este negocio, este emprendimiento, este negocito. Ay, vengan, traigan al cura. ¿Se acuerdan? Marley, hace algunos años vimos esto, ¿te acuerdas? Traigan al cura, el cura echó agua bendita, ¿te acuerdas? Echó agua bendita en un negocio, en el local que entregamos, el primer local que teníamos. El cura estaba echando agua bendita.
Y entonces ellos creían que estaban reconociendo a Dios para que ese negocio fuera bien. Y hay mucha gente que hace eso. Llaman a Dios para que el negocio salga bien, o abren en el negocio una Biblia en el Salmo 23 o en el Salmo 91, o pegan un cartel con el Salmo 91, con el 23, o ponen un versículo que hable de prosperidad y creen que eso es reconocer a Dios en ese camino. Y miren, les voy a decir algo, no es así. Eso es hipocresía, eso es religiosidad, eso es brujería, porque los brujos son los que más usan la Biblia. ¿Sí sabían eso? Sí, abusivamente ellos usan la palabra de Dios, los brujos, para sus amarres y sus cosas. Atrevidos ellos. Reconocer a Dios es haber tenido un proceso de intimidad con Él, intimar con Él, intimar con Él, intimar en lo secreto, ser uno solo con Él, que tu espíritu se conecte con el Espíritu de Dios de verdad, no externamente, íntimo, a solas, de corazón, de espíritu, de pasión. Es intimar, para luego que yo lo conozco, sea capaz de reconocerlo en todos mis caminos para que Él los enderece. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo la capacidad para entender que Él es el principio. Voy a emprender este negocio que me ofrecieron. Y como yo conozco a Dios, soy capaz de reconocerlo en esto. Esto es torcido. Porque no todo lo bueno es bueno. Porque podría bien decir este señor, ay, ¿y qué haría Jesús? Él se sentó con las prostitutas, con los ladrones. Sí, porque eso es lo que usan para manipular a la gente. Miren, el marido de esta mujer, denunciado. Ustedes saben la historia de Michael Jackson, ¿no? No nos vamos a meter en eso ahorita. Él, antes de morir, denunció. Y justamente después de denunciar, murió. Y no todo lo que es bueno, queridos. Entonces el hombre podría decir, no, es que mi economía se lucra mucho porque estoy haciendo este proyecto musical de Navidad con esta persona que dice que es cristiana. Esta persona no es cristiana, es una gran mentira. Abraza una religión, pero no a Cristo. Dice que es cristiana desde la década de los 90. Mentira, porque si fuera cristiana no estaría marchando a favor de los derechos de los homosexuales que van en contra de la palabra de Dios. Yo no puedo luchar por eso. Yo no puedo luchar porque sea derecho a asesinar bebés. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿En qué momento se convirtió un derecho a asesinar gente? ¿En qué momento se convirtió en un derecho a asesinar bebés? ¿En qué momento? Gente que lucha por esos, entre comillas bien grandes derechos. Y yo como me uno en un yugo de esa categoría, con una persona que abiertamente dice ser mi hermano en Cristo. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Ni siquiera coman con ellos. Ni siquiera se sienten a comer con ellos. Eso decía el apóstol Pablo. Ni siquiera comer con alguien que se haga llamar hermano y esté haciendo ese tipo de estupideces. Ni siquiera se sienten a comer con ellos. Mucho menos emprender un proyecto para desviar más gente del pueblo, gente que es ignorante, gente que no lee la Biblia, gente que no escudriña, gente que no busca a Dios, que no tiene intimidad con Dios. Por eso no lo pueden reconocer, porque no lo conocen, no lo reconocen. Entonces van a salir a comprar muchos del pueblo cristiano, a comprar esas canciones o el trabajo discográfico, a apoyarlo, a defenderlo, porque qué bonito es, porque si fulanito lo hizo. Han quitado como principio a Dios. Han sacado a Dios de la ecuación, sacaron a Dios de las escuelas de los Estados Unidos, empezaron a prohibir, ya no se hace devocional, ya no se lee la Biblia, vamos a eliminar la Biblia de nuestras escuelas. Quitaron las Biblias, quitaron el devocional que hacían los gringos por las mañanas. Eso es impositivo, autoritario, no podemos. ¿Y saben qué consiguieron cuando sacaron las Biblias? Que la violencia entró. Que los asesinatos y homicidios en masa entraron en las escuelas, que viendo las estadísticas eran gigantescas. Usted leía esas estadísticas y se le quebraba el corazón, porque nosotros vemos lo que nos permiten ver. Solamente una parte pequeña de la información es la que nos llega a nosotros. Pero sacaban estadísticas concretas, números concretos. ¿Cuántos niños van a su escuela, sus padres los envían a que sean educados? Y allí
pierden su vida. O sea, es que esto es tan sencillo como que el cordón de 3 dobleces con dificultad se rompe. Es un cordón de 3 hilos. Si tú tienes 3 hilos, entonces tú entiendes que es una trenza. Tú agarras una trenza y se supone que el punto central de tu trenza es el Señor, y los otros 2 se van aferrando y se van abrazando a Él y se van abrazando a Él hasta que están fuertes. Uno puede ser vencido, 2 pueden resistir, pero si Dios está en el medio son imparables, invencibles. Es lo que dice la Escritura. Lo dice la palabra, pero la gente quiere sacar a Dios. Él ya no es el fundamento, Él ya no es el principio. Y nosotros tenemos que reconocer que Él nos hizo, que nuestra vida es de Él. Debemos reconocer. Y en cada camino que se nos presente, por más bueno que parezca, tenemos que mirar si esto agrada a Dios o no lo agrada. Si yo estoy sirviendo a algo que va en contra de los parámetros bíblicos, yo mejor no sirvo ahí. Y yo no hablo de esa religiosidad y esa hipocresía que mucha gente tiene, porque Jesús dijo, sería imposible, sería quitarlos del mundo. No pueden salir, tienen que estar en el mundo. Es la misión estar en el mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque hay gente que, ay no, porque este logo quizás le encuentran alguna cosa, aquella otra cosa, y veo que por todo lado, como unas misioneras brasileras que en algún día se quedaron conmigo. Encontraron por poquito y me destruyen toda la casa porque todo tenía un mensaje contrario. Pues yo qué culpa, la empresa de acueducto en Bogotá tiene un logo y sí, tiene una representación en un ídolo desde Egipto, es verdad, pero yo no puedo ir a romper la tapa del acueducto de mi casa. Y entonces estas mujeres en el celo de Jehová, eso ya es otro tema. El Señor Jesús nos dijo, o sea, es guardarse uno del mal, es entender qué cosas sí, qué cosas no. Pero en lo que a mí corresponde, el Señor lo dijo, no es lo que entra, es lo que sale del corazón. Vamos a quitar el acueducto, a romper todos los logos, el logo de la tapa del acueducto de la iglesia, de nuestras casas, porque tienen un... No, pues es que, ¿qué podemos hacer? O sea, ya, para nosotros no es un ídolo, para nosotros no es más que una imagen, un logo, punto. No tiene más poder sobre nosotros, lo tendrá para aquellos que adoren esa deidad, esa imagen. Pero hay cosas que sí tenemos que hacer. Y es que debemos reconocer a Dios en nuestros caminos, para que Él pueda enderezar por donde debemos caminar. Esa es la garantía de que si yo lo reconozco, Él va a enderezar mi camino. Es la garantía que yo tengo. Vamos a terminar leyendo esta palabra. Vamos a leer Romanos 12, 1 al 2 en palabra de Dios para todos. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Amén. El salmista decía, crea en mí un corazón limpio, un corazón puro. Créalo. Porque cuando Dios crea, Él sostiene lo creado. Cuando Él es el fundamento, Él se encarga, como lo leíamos en el Salmo 24. Él sostiene lo creado. El Señor se encarga de sostener lo creado. Si quieren lo miramos nuevamente. Salmos 24, 1 al 2. La tierra es del Señor, todo lo que hay en ella, el mundo, sus habitantes le pertenecen. Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció en las profundidades de los océanos. Si la creación, la naturaleza fue creada por Él y Él la sostiene, porque Él es el fundamento de ella. Todo lo que ha sido creado por Él y tiene como principio y fundamento al Señor, tiene el sello de garantía que es sostenido
por Él como la casa sobre la roca. Nosotros le pertenecemos. Y lo dice acá claramente. Cuando Él le ora, el salmista le habla y le dice, por favor, crea en mí. Porque Él es consciente de que si su corazón es puro y creado por Dios, Dios mismo se va a encargar de sostener sus emociones, su vida. Porque ustedes saben que de lo que pensamos y lo que sentimos es lo que nosotros vivimos. Tenemos que reeducarnos. Tenemos que obligar a nuestra mente a pensar de la manera correcta. Lo dice acá. Dios nos ha mostrado misericordia. Dice el apóstol, por favor, es que les ruego. Es que el apóstol es de verdad como una mamá, decía él, como una nodriza. Les ruego que entreguen todo su ser. Todo su ser. Todo. No es que tú le entregas a Dios lo que a ti se te ocurre entregarle. No es a tu manera. No es a mi manera. Es que la palabra es clara cuando dice todo el ser, como un sacrificio vivo. A Dios se le entregan cosas vivas. Tu vida, tu mejor aliento, el momento de despertarte en la mañana, tu mejor fuerza, lo mejor que tú tienes se lo entregas como un sacrificio vivo. Dice, esa ofrenda que es su vida debe ser dedicada solamente a Dios para agradarle, dedicarse, consagrarse para servirle a Él. Esa es la ofrenda que Dios quiere. Dice, esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. O sea, que hay una adoración que no tiene sentido. Hay una adoración que no tiene sentido. La adoración de palabras. Ay, cuánto te amo, cuánto te amo. Y puedes cantar y tararearlo. Pero no hay mejor momento para adorar a Dios que cuando tú le has dicho que lo amas y tienes la oportunidad de no amarlo. Cuando en tu corazón hay algo que tú estás amando más que a Él y el Señor te lo pide y tú eres capaz de entregárselo a Él. Eso no es de canciones, eso no es de palabras, eso no es, ay, cuánto te amo Jesús y cantarlo, porque es que en medio de los eventos es que se canta, se vitorea, voz en cuello y es tan fácil cantarlo, en realidad es lo más sencillo. Cantarlo, danzarlo, aplaudirlo, eso es sencillísimo de verdad. De la adoración nuestra es la parte más sencilla, creo que lo más fácil y lo más deleitoso, pero también cuando viene el momento de la prueba, y por eso en el paraíso estaba el árbol prohibido, porque en el momento de la prueba es cuando tú demuestras cuánto amas a Dios. Una prueba no es otra cosa que el escenario perfecto y la oportunidad que tú tienes para demostrarle a Él cuánto lo amas. Porque una prueba es una prueba. Un proceso es un proceso. Atravesar desierto es atravesar desierto. O sea, es complejo. Sé de lo que les hablo, sé de lo que les estoy hablando, con autoridad porque Dios me legaliza para predicar lo que yo estoy predicando. El Señor me legaliza para hablarlo. Tengo toda la autoridad para decirles. Pasar por prueba es doloroso, pero en medio de la prueba es cuando más se revela cuánto tú en realidad le amas a Él. Es en medio de la prueba, no cuando todo está en calma. No es cuando la marea está baja y todo es brisa y todo está chévere. Es cuando se complican las cosas y vienen las tormentas, cuando tú dices, Señor, y a pesar de toda esta tormenta, aquí estoy adorando, aquí estoy amándote, en necesidad, con pruebas, con escasez. Tengo contentamiento, he sabido vivir en abundancia, también en escasez, con salud, pero una salud impecable, pero también con dolencias en mi cuerpo. También te adoro, también danzo, también te bendigo. Y es acá cuando a usted no le duele nada y usted puede danzar, gloria a Dios. Pero cuando a usted le duele absolutamente todo y usted se levanta y levanta sus manos y su cuerpo en adoración y sacrificio vivo, porque cuando usted no tiene un peso en el bolsillo y dice, Señor, tú prosperas, y predica sobre prosperidad y habla sobre bendición, y tú miras tu dinero y tú dices, y acá está la situación, y te amo a ti, te amo por quien eres, no por lo que tú me das, porque estoy buscando el reino de Dios y su justicia.